era adicto totalmente a las pastillas. Recuerdo que en una ocasión me tomé 11 pastillas de Fenobarbital a 100 y estuve durmiendo de viernes a lunes en la casa. Era materialista completamente, era ateo y yo decía que creía en lo que veía. Aunque fui rechazado por el mundo, Dios me acogió. Sean todos bienvenidos a este espacio que estamos dedicando a testimonios impactantes de lo que Dios ha hecho en su pueblo. Y en el día de hoy me encuentro con el pastor mío aquí de mi iglesia. Primeramente quiero que se presente. Dios le bendiga. Mi nombre es Alexander Canek. Soy pastor acá en Canek de la Mercedes, en el municipio de Alto de Mazó, de provincia de Amo. Agradezco a Dios por esta entrevista. Aleluya. En el día de hoy tengo el privilegio de que nuestro pastor haga su testimonio acerca de lo que Dios hizo en su vida antes y después. La primera pregunta con la que quiero empezar en el día de hoy es cómo era su vida antes de conocer a Cristo. Mi vida antes de conocer a Cristo fue una vida bien difícil, ya que busqué el placer en muchas cosas, entre ellas las pastillas. Era adicto totalmente a las pastillas. Recuerdo que en una ocasión me tomé 11 pastillas de Fenobarbital a 100 y estuve durmiendo de viernes a lunes en la casa y sin la ciencia médica quitarme las pastillas del cuerpo, gracias a Dios pude sobrevivir. Y también tuve un tiempo que me dediqué al alcohol. Llegué a tomar alcohol con Ibitanio. Era materialista completamente. Era ateo y yo decía que creía en lo que veía. Fui también mujeriego, como por supuesto casi todos los hombres del mundo. Pero doy gracias a Dios que un día me rescató. Aleluya. Quiero preguntarle cómo usted llegó a los caminos del Señor. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo trabajaba en MOA en un contingente. Yo soy nativo de Palma, Santiago de Cuba. Pero trabajando en MOA, en un contingente, allí vi a un muchacho que era policía. Su nombre es Raúl Bauta. Y él me testificaba de Cristo, y al yo ver la conducta de él, la sanidad de su cuerpo, que Dios lo sanó una rodilla, él me invita a una iglesia, la iglesia cristiana pentecostal. Eso fue el 15 de marzo del 98. Yo asisto ahí ese día, ya que él insistió y me fue a buscar a la casa. Y cuando llego a aquel lugar, había un cartel que decía en la iglesia: Jesucristo es la solución. Punto y seguido, acéptalo hoy. Allí al ver aquello, yo miré, estaba predicando un evangelista llamado Fran Fernandini, de la iglesia Liga Evangélica. Allí yo vi sanidad de todo tipo, empaste de muela, una mujer soltó el bastón, otra siendo sorda, fue sanada al instante. Y yo me acerco al hombre que está predicando, tengo este dedo semiliciado, me acerco ahí y le digo: oiga, el dedo mío. Y eso está en la voluntad de Dios y en la fe. No me sigue sanidad del dedo, y el hombre siguió llamando, inclusive hizo un llamado a aceptar a Jesucristo, pero yo no quise hacerlo. Quiero decirle que yo vivía poseído, era egocentrista, hacía mucho ejercicio y estuve entre los 5 hombres más fuertes de MOA. Era fisiculturista. Y entonces, al hacer el llamado del hombre, yo me acerco a Jesucristo. Y él dice: pase adentro del templo, dice el evangelista, los hermanos que no han recibido la promesa del Espíritu Santo. Y yo veo que la gente pasa al templo, y cuando pasan al templo, todos están arrodillados, y yo también me arrodillo. Y cuando me arrodillo allí, yo comienzo a hablar en lengua. Imagínate, yo no estaba sugestionado, nunca había estado en una iglesia como esa, y empiezo a hablar en lengua. Y digo: voy echando de aquí. Digo: voy echando de aquí, me paro, y cuando me paro,
siento una fuerza en mí tan tremenda, tan superior, y yo empiezo a luchar con Dios. Y yo digo, yo no me voy a caer, yo soy fuerte. Y ahí, al instante, caí en el piso. Y seguí hablando en lengua. Y sentí en mi vida una paz como nunca en mi vida. Y le dije, pastor, yo acepto a Jesucristo en el día de hoy. Eso fue el 15 de marzo del 98. Así fue mi conversión. Qué cosa tan impactante esta, pastor. Y ya en su andar con Dios, en su caminar con Dios, ¿qué es lo más impactante que le ha llamado la atención en su vida, de lo que Dios ha hecho en su vida personal? Bueno, decirte que lo más impactante es ver tantas almas que se han convertido. Actualmente, cuando soy pastor, cuando llegamos a este lugar, habían 61 miembros. Hoy en plena comunión hay 200 y pasan de 300 y 400 personas en este lugar. Y ver la cantidad de almas salvadas, ver niños tocados por el poder de Dios, ver niños sanados a través del ministerio, ver milagros que he visto a través del ministerio. Y sobre todas las cosas, agradezco a Dios por algo. Me dio una familia maravillosa. Mi esposa maravillosa que me ha ayudado en mi ministerio. Y tengo 4 hijos hermosos que todos le sirven a Dios. En la música, todos le sirven a Dios. Y una pregunta, ¿cómo conoció a su esposa? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo la conoció? Bueno, decirte que... Con el poema. Decirte que yo me inspiro un poco, y le hice un poema, pero que yo desde muchacho siempre estuve enamorado de mi esposa. Cuando estábamos en el mundo, yo decía, esa blanquita va a ser mía. Y entonces ya después que ella había aceptado a Cristo y yo acepté a Cristo, yo vivía en Moa, viajaba a Palma en casa de una prima mía. Ella vivía en este barrio y yo le hablé a ella. Ella siempre se hizo, siempre fue difícil conquistarla porque era una cristiana de testimonio. Y yo estaba en la iglesia, iniciándome en la iglesia. Sí. Y gracias a Dios perseveré ahí. Le hice un poema que la cautivé con el poema. El poema hablaba sobre el lucero. Sobre el lucero. Y entonces ese poema la tocó a ella, pero sobre todo, sobre todas las cosas, es que ella siempre demostró buen testimonio. Y yo dije, yo sé que Dios me la va a dar. Y gracias a Dios, un día 6 de diciembre nos hicimos novios. Y un día 15 de mayo nos casamos y ya tenemos ya... ¿Cuántos años? 23 años juntos. Tenemos ya. Ya unos cuantos años. Sí, unos cuantos años ya. Entonces, para seguir aquí interactuando con usted, pastor, Dios lo ha utilizado a usted haciendo milagros, Sí, sanidades, sí. de diferentes maneras. Sí. Quiero que nos cuente, para que ustedes también conozcan y bueno, crezcan en fe también, 3 de las que más le ha impactado a ustedes. Recientemente tuve una campaña evangelística en Maicí, en la iglesia de los Nazarenos, en Maicí. Y allá en Maicí, recuerdo que le dije a una muchacha, le dije públicamente a la muchacha, esta muchacha trabaja en el Minin, le dije de hemoglobina baja, le dije públicamente, Dios va a hacer el milagro en ti. Y tu hemoglobina va a subir. Se lo dije a ella, oré por ella y también por el niño que también tiene hemoglobina baja. Y cuando estaba, y le dije, vas a corroborar eso a través de la ciencia médica. Cuando estaba en Baracoa, que venía para acá, el pastor me llamó y me dice, pastor, la muchacha le subió de hemoglobina de 8,5 a 12 y a su hijo de 8,8 a 11,8. Eso fue un milagro. Hace poco, específicamente hace 3 días, también estuve por Liquero, una campaña evangelística, donde allí personas fueron sanadas, entre ellas una mujer, allí sorda, pudo escucharme perfectamente. Y pudo también mover sus pies y ella me decía, esto no podía hacerlo.
Entonces, yo creo que estas cosas le incentivan más a uno la fe. Y ya que yo llevo ya 27 años en el ministerio, es decir, como cristiano, mejor dicho, llevo 27 años y llevo ya 22 años guiando la congregación. 22 años guiando una congregación y doy gracias a Dios porque cada día toda esta parte, este accionar de Dios me incentiva en mi fe. Qué bueno. Y he visto muchos milagros, he visto niños tocados por el Espíritu, hablando en lenguas, niños sanados, niños ministrados por el poder de Dios, las almas convertidas a Cristo. Aleluya. Lo que más me da gozo es las almas que aceptan a Cristo, muchas almas que han aceptado a Cristo. Y sé que Dios se goza cuando sucede esto. Y en su andar con Dios, al principio, cuando usted se convirtió, usted sabe que uno siempre anhela que Dios lo use en algo, Sí. los dones que Dios nos da. ¿Cuáles eran los dones que usted más anhelaba en ese momento? A decirte algo, que yo comencé, ¿sabe cómo comencé? Haciendo guardia en la iglesia, por 120 pesos. Y mi esposa limpiaba la iglesia. Y yo lo único que quería era servirle a Dios. Y cuando me propusieron a mí hacer guardia en la iglesia, el mundo me ofrecía más dinero en la calle, yo no titubeé. Yo hice guardia en la iglesia por 120 pesos un año, y al año Dios me sacó al ministerio. Y agradezco a Dios, yo, como te decía, yo hacía guardia y mi esposa limpiaba la iglesia. Qué bueno. Estando embarazada ella, limpiaba la iglesia. Y así hacíamos, nosotros trabajamos para Dios. Y siempre le dije a Dios algo: Dios, yo quiero servirte en lo que tú me llames. Y soy pastor. ¿Cómo se dio cuenta usted que Dios lo estaba llamando al ministerio de pastorado? Buena pregunta esa. ¿Sabe que me habían dado profecía algunos hermanos, pero yo siempre quise sentirlo internamente? Me habían dado profecía 2 hermanos, después un mensaje Dios me habló y por último sentí que Dios me decía, ya. Yo era negociante en la calle, aparte de hacer guardia, yo vendí en Palma muchas cosas en Palma. Y entonces ya Dios me estaba diciendo, ya tienes que salir al ministerio. Y agradezco al pastor Bamudi Cané, que fue el que me dijo, quiero que tú trabajes en la obra misionera. Y así sucedió. Así sucedió. Él creyó que yo tenía ministerio. Yo dije, estoy dispuesto, sin tener mucho conocimiento teológico, pero estuve dispuesto. Y hasta aquí puedo decir Benecer. También, disculpa un momentico, también agradezco al pastor Daniel Tamayo, que también nos habló conmigo para ir a una casa de culto antes de eso. Y también agradezco que en aquel entonces también puso la confianza en mí y pude seguir adelante. ¿Y cómo fue su primera experiencia ahí dirigiendo esa célula? Bueno, esa misión, mejor decirte que la misión fue tremendo. ¿Sabes por qué? Porque mi esposa era de esa iglesia. Y yo, imagínate, nuevecito. Estábamos nuevecitos nosotros. Y había hermanos ahí de experiencia de 15 años en el evangelio, 20 años. Y entonces fue difícil al principio, porque nosotros no teníamos experiencia. Pero de algo que me ayudó mucho fue depender de Dios y buscar la alianza de Dios. Qué bueno, es así. Amén. Y pastor, ¿cuáles eran los dones que más anhelaba usted al principio? Bueno. Aparte ya cuando supo que iba a ser pastor, que iba a servir al Señor. Yo siempre tuve ese sentir de orar por los enfermos. Y siempre he ligado el pastorado con el evangelismo. La primera campaña que di de evangelismo, y la primera campaña la di en el año 2003, casi 2004. Estaba mi esposa por ahí, 2003-2004. Estaba mi esposa embarazada de Lisandra, la niña de nosotros que ya tiene 21 años. Y la di en la Cahuita contra Maestre. Y ahí fuimos a la Cahuita y a Bungo 7. Y al yo ver el respaldo de Dios en sanidades, me quedé asombrado. Y vi que Dios me iba a usar de pastor, pero también el evangelismo. Y he estado ligando las dos cosas.
el pastorado y el evangelismo. Así es, hermano. Gloria a Dios. Algo muy importante es que agradezco a Dios porque el mundo me rechazó en el sentido de que yo no pasé el servicio militar por psiquiatría. Estaba, según la ciencia médica, estaba enfermo de los nervios y sabes que a veces cuando dicen eso, las personas te dan de lado. Y yo, como tal, no pasé el servicio militar. Recuerdo que estuve bien afectado, pero doy gracias a Dios que aunque fui rechazado por el mundo, Dios me acogió. Y la Biblia dice, al oír, escogió Dios para demostrar a los sabios. Y doy gracias a Dios, porque una gente que era tan tímido como yo, era incapaz de hablar con alguien. Recuerdo que un día en 5º grado, la maestra estaba preguntando en el aula. Yo nunca en el aula hablaba, y como yo vi que la gente estaba hablando, yo levanté la mano, pero ¿sabes qué pasó? Me apuntó a mí, y yo me quedé con la mano levantada y llorando. No pude hablar, no dije nada. Sin embargo, Dios ha permitido que le hable hoy a multitudes. De rechazado, Dios me ha acogido. Gloria a Dios. Amén. Actualmente yo atiendo el evangelismo en la provincia de Alma, en la Asamblea de Dios, y doy gracias a Dios por lo que está haciendo, hermano, porque muchas almas se están salvando, Dios se está moviendo, y sé que con la ayuda de Él, con la guianza de Él, podemos resistir los embates del enemigo y hacer la voluntad divina. Así mismo es. Y que es evidente, para explicarles un poquito, porque aquí antes no había tantas casas células, y al día de hoy, todas las que Dios ha permitido abrir en este lugar, a través de la guianza que Dios le ha dado a usted. Hoy tenemos ya 11 células. Y la iglesia da los domingos simultáneamente, damos 3 escuelas dominicales. Una acá, una en el desvío, otra en regimiento, y nos reunimos un domingo en el mes, nos reunimos todos. Completo aquí, para la gloria de Dios. Amén. Entonces, pastor, cuando usted llega a este lugar, porque usted no era de este lugar, ¿verdad? No. ¿Cómo usted vio cuando llegó a este lugar? Dijo, ¿dónde estoy? ¿A dónde llegué? Te voy a ser sincero, compadre. Te voy a ser sincero. Cuando llegué a este lugar, a ver, yo soy nativo de Palma, de la misma ciudad. Entonces me hablan de Canilla de la Mercedes. Nunca había visto Canilla de la Mercedes ni en foto, ni en la televisión, nunca. Y entonces, orándole a Dios, Dios me dijo, yo quiero que tú vayas para Canilla de la Mercedes. Cuando llego a este lugar, después de caminar tantos kilómetros y en carro, y llegar a este lugar, que me bajo ahí, y digo, alejo esto está lejos. Pero doy gracias a Dios porque Dios me dijo, este es el lugar. Y hasta aquí hemos visto a Dios jugando en esta vida. Y que usted cogió prácticamente esta iglesia a medias, de construcción, Sí. todo lo que tuvo que hacer, Sí. trabajar con los hermanos. Agradezco a Dios por la iglesia, una obra. por esta iglesia, por esta iglesia que es una iglesia de mucho amor. ¿Entiendes? Y también agradezco también que el pastor que estaba también hizo esta construcción. También lo agradezco, el pastor que estaba, Rafael Freire, construyó este lugar y ustedes ven una construcción muy buena. Sí. Entonces lo que me tocó a mí fue seguir lo que ellos habían hecho. Sí. Así mismo. Para finalizar esta parte de testimonio, ¿qué usted les recomienda a aquellas personas que hayan visto este video o que estén pasando o hayan pasado por un momento difícil o no reconozcan que Dios es poderoso? ¿Qué usted les recomienda? Bueno, la recomendación que les hago a ellos es que sobre todas las cosas pongan su fe en el Dios Todopoderoso, porque para Él no hay nada imposible. Gloria a Dios. Y si Él ha transformado tantas personas, es porque para Él todo se puede.
y entonces que las personas confíen en el Dios verdadero, en el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Así que Dios le bendiga mucho. Agradezco a mi hermano Dairon por esta entrevista y agradezco por este servicio que está prestando también, que es muy valioso también. Dios te bendiga más, mi hermano. Gracias. Chao, nos vemos. Dios le bendiga.